Ok. Bueno, brevemente les comento, si es que en caso que no están enterados, ¿no es cierto? Este es un curso de formación fundamental de carácter internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un curso que se hace con apoyo de profesores del extranjero. En este caso, el otro profesor que se va a unir más o menos a mitad del curso es Jorge Ruiz de la Universidad de Oviedo. ¿Okay? Ambos preparamos este curso, ¿no es cierto? Compartimos intereses científicos generales comunes, y por coincidencia yo tengo un curso de lógica o epistemología de la ciencia acá en la PUCB, que hago otras carreras, y Jorge tiene un curso de debate. Entonces lo unimos para cubrir un aspecto que creemos que está un poco deficiente en la formación universitaria, al menos occidental, y que creo que peligrosamente se está deteriorando a una rapidez elevada, que son precisamente cursos que impliquen argumentar y persuadir en un marco de respeto y de tolerancia a la diversidad de opinión, que como mencionamos en la clase pasada, desde mi punto de vista, y hay estudios que al menos apoyan lo que yo planteo, existe una tendencia a perder lo que es tolerancia a la diversidad de opinión en las nuevas generaciones. Muchos le echan la culpa a las redes sociales, a pesar que eso último no está tan concluido. El hecho es que sí se está demostrando que hay una mayor, digamos, valoración de la diversidad de opinión. Están surgiendo movimientos que se le llama la cultura de la cancelación en distintas universidades, en donde a una persona se le está cancelando solo por el hecho de que su opinión no es políticamente correcta. No estamos hablando de cancelar discursos de odio, no estamos diciendo cancelar discursos violentos, no estamos hablando de cancelar, por ejemplo, una opinión política. Y ese aspecto, ¿no es cierto?, está asociado a que algunos autores plantean que existe una concepción tribal de la realidad que están entregando en las redes sociales. ¿Qué quiere decir concepción tribal de la realidad? El pensar que la mayoría de la gente opina como uno, solo por el hecho que uno se topa con gente que opina como uno. Que claro, los motores de búsqueda de las redes sociales están exacerbando eso, porque claro, lo tienen a ustedes, a todos nosotros, a ponernos en contacto con gente que comparte los mismos gustos. Entonces eso genera una concepción tribal de la realidad, y que implica que cuando una persona que solamente se topa mayoritariamente con gente con opiniones similares, con intereses similares, cuando por primera vez se topa con una persona que opina distinto, que tiene otros intereses, no lo ve como una persona distinta, lo ve con derecho legítimo a pensar y opinar distinto. Lo ve como un enemigo, ¿ok? Y eso genera, digamos, violencia física y psicológica. Y claro, las curvas de angustia y depresión que están empeorándose enormemente desde el año más o menos 2011, que coincide con la explosión de las redes sociales, se están asociando un poco a esto, y en nuestra universidad la mayor cantidad de denuncias de acoso y hostigamiento, contrario a lo esperado, se está dando entre estudiantes. ¿Okay? Y muchos de ellos me han manifestado directamente que es principalmente por razones de diferencias de opinión política. Es una cosa muy, muy extraña. Entonces, lo que queremos comentar en este curso es esto, el debate de ideas abierto, cómo uno puede debatir sobre la base de principios básicos de todo debate, ¿no es cierto?, que es el respeto por la opinión divergente, partir de la buena fe, pero también partiendo de lo que académicamente se entiende defender una opinión, que es argumentar basado en criterios que no son exclusivamente científicos, pero la ciencia sí los explota mayoritariamente. Ese es el contexto del curso, y por lo cual vamos a tener dos evaluaciones que son dos debates. Un debate que es argumental y un debate que es de negociación y persuasión. ¿Okay? No sé si tiene alguna consulta del breve resumen que hice hasta ahora. Ninguno por mí. O algún comentario, ¿ya? Yo creo que sí, es toda la razón. Además que por el mismo miedo de, como usted dijo, la cancelación, uno trata de como que disuadir sus propias ideas. Por ejemplo, ya digamos que yo soy comunista, por decirle una cosa. Me encuentro con alguien de centro.
es muy probable que la persona de centro vaya a decirme a mí como que yo tengo la razón, aunque él no piense así, simplemente porque uno como que ya tiene muy marcados los conceptos de que las personas son muy radicalizadas en su forma de pensar con ciertas cosas. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, hay personas que tanto se inhiben de decir lo que piensan por miedo a lo que ustedes llaman la funa de estos grupos que se creen portadores de la verdad absoluta, ¿no es cierto? Como también, ¿no es cierto?, la concepción tribal de la realidad lleva a estos extremos. O sea, de hecho, se ha planteado que la concepción tribal de la realidad lleva a una actitud inquisidora. ¿Qué quiere decir inquisidora? Que al ver que viene una persona distinta al grupo, por su forma de pensar, de hablar, de actuar, ¿no es cierto? La Inquisición es una época muy triste de la humanidad en donde, fíjense lo que voy a decir, no sé si les suena parecido, donde en pro de creer que mis ideas son las correctas y las buenas, ¿no es cierto? Me siento entonces con el legítimo derecho de perseguir a los que opinan distinto porque uno los ve como enemigos no solamente de uno, de la sociedad. O sea, son entidades malignas. ¿Ok? Claro, el fomentar, el violentar los derechos de una persona, ¿no es cierto? Por creer que eso le va a hacer un bien a la persona y a los demás, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes una concepción tribal de la realidad. ¿Ok? Eso es lo que queremos, digamos, desarrollar en este curso, que ustedes sepan argumentar y sepan desarrollar tolerancia. Y como les dijimos al inicio de este curso, uno de los ejercicios que van a hacer, que les va a ser quizás desagradable, es defender posturas respecto a temas que no comparten. De hecho, las posturas que ustedes van a tener que defender no las van a elegir ustedes, las vamos a elegir nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de un debate respecto a la despenalización de la marihuana y nosotros vamos a decir que usted elige la postura a favor y usted en contra para defender. Y va a tener que argumentar a pesar que en su foro interno no lo crea. ¿Ok? Hemos tenido muy buenos comentarios de estudiantes que le ha tocado la, digamos, la mala suerte de tener que defender la postura que no creen. Muchos de esos estudiantes han dicho en versiones previas que ahora entienden, digamos, por qué hay gente que opina distinto a ellos respecto a sus temas, cuando se dieron la molestia de evaluar los argumentos contrarios. ¿Ok? Bien. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en este primer bloque, ¿no es cierto?, es cómo nosotros argumentamos de forma correcta basado en ciertos marcos filosóficos que manejan mucho la ciencia para argumentar. ¿Ok? Y para eso nosotros alcanzamos a discutir muy brevemente de lo que eran las teorías de la verdad. ¿Ok? Al respecto, voy a utilizar un breve PowerPoint en el caso que hay algunas cosas que ustedes quieran graficar, pero nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la verdad en ciencia y sobre la cual se argumenta normalmente en temas sociocientíficos tiene que ver con dos grandes teorías. La primera teoría, ¿no es cierto?, es la teoría de la verdad por correspondencia, ¿ok? Y la segunda teoría es la teoría de la verdad coherentista. ¿Qué es lo que me dice la teoría de la verdad por correspondencia, ¿no es cierto? Que cualquier afirmación que ustedes hagan respecto del mundo, cualquiera, en estricto rigor posee un estatus de verdadero o falso. Lo conozcan ustedes ese estatus o no. Por ejemplo, si yo digo a ustedes, el presidente Boric es un ladrón, ¿ok? Esa afirmación polémica puede ser verdadera o falsa. Y esa afirmación no depende su estatus de verdadero o falso de quién dijo esa afirmación. No depende de las ideas que ustedes tienen respecto al presidente. Depende exclusivamente de la entidad a la cual me estoy refiriendo, en este caso el presidente electo, ¿no es cierto? Y si efectivamente él es un ladrón, es verdadera, y si él no es un ladrón, es falsa. ¿Ok?
Por ejemplo, ahí tengo una frase que dice, existen seres vivos en Enceladus, que es un satélite de Saturno, creo, o de Júpiter, si mal no recuerdo. Esa afirmación puede ser verdadera o falsa dependiendo si existen ahora seres vivos o no. ¿Okay? O sea, en el fondo la teoría de la verdad por correspondencia dice que una afirmación es verdadera cuando se corresponde con cómo el mundo es comparado con lo que yo estoy afirmando respecto al mundo. ¿Okay? Si se corresponde a lo que yo digo del mundo con el trozo del mundo, ¿no es cierto?, al cual me estoy refiriendo, perfecto, es verdadero. Si no hay correspondencia, entonces falso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Suena Profe, simple, ¿no es cierto? ¿Sí? una consulta. Dime. ¿Usted cree que hoy en día se pueda convencer o por decirlo así, volver más como neutral a alguien con pensamiento o creencias más dogmáticas frente a cualquier tema en general? Mira, Sé que es como la idea del curso, pero viéndolo en la práctica lo veo durísimo igual. o sea, te voy a dar una opinión personal, ¿eh? Que obviamente Sí. que el curso es optimista respecto a ese tema. O sea, el hecho que existe el curso es porque partimos de la base que esto es posible, ¿ya? Sin embargo, para que eso sea posible, desde mi punto de vista, se debe dar una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para que eso sea posible. Y es que esta persona tiene que estar abierta al debate. Mm. Hay personas que no están abiertas al debate. A ese tipo de personas, con las herramientas del curso, yo no veo cómo tú los puedes convencer. Mm. ¿Ok? Ya. ¿Cómo uno sabe que una persona está abierta al debate? Número uno, que te escucha. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno ve pseudo debates en donde la otra persona no escucha, o sea, interrumpe al otro antes de que dé un argumento. ¿Ok? No deja hablar sistemáticamente, grita, insulta. O sea, esa persona no va a debatir, va a pelear. ¿Ok? Sí. Lo que a mí me ha pasado un par de veces es que el comentario que uno usa, la otra persona lo toma como ataque. Entonces ahí ya no se puede seguir conversando muchas veces. Claro, ahí hay unas herramientas que Jorge les va a entregar, o Ah, sea, que tiene que ver con cómo yo voy a persuadir y cómo uno puede hacer ver a una persona que está abierta al debate, o sea, número uno, que te escucha, y número dos, fíjate, que entiende razones, porque una cosa es que te escucho, pero otra cosa es si tú tienes un mínimo criterio común para poder evaluar la información, o sea, porque si hay personas que no entienden razones, o sea, en el fondo sabes que te escucho, pero en realidad todo lo que tú digas yo jamás lo voy a considerar como una posible verdad o que yo estoy equivocado, porque para mí el único criterio de si algo verdadero o falso es si me gusta o no. Esa persona te escucha, pero no tiene ni siquiera un marco del lingüístico y lógico común con el cual tú puedes hacer evaluaciones y empezar a poner a prueba cosas. ¿Ya? O sea, es como ir a jugar un partido de fútbol donde la otra persona ni siquiera respeta las reglas. O sea, eso no es un partido de fútbol. ya, ¿Ya? gracias. Entonces yo normalmente lo que recomiendo en estos casos, cuando ustedes se toman de frente a una persona que no escucha, no te deja hablar y no tiene las mínimas reglas que la sociedad compartimos para poder ponderar las ideas, normalmente esa persona, yo creo, ¿no es cierto?, que hay que decir, ¿sabes qué? Mira, yo pensé que venía a debatir, pero claramente tú no quieres debatir por estas razones. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Si quieres pelear, busca a otra persona. ¿Ok? Ya, gracias. O sea, yo creo en el diálogo, como el presidente, ¿ya? Pero hay personas que no quieren dialogar. ¿Ok? Sí. Más dudas, consulta, por favor. Ahora, esta teoría que pareciera simple, ¿no es cierto? Uno dice, oye, mira, toda persona, o sea, toda afirmación tiene un estatus verdadero o falso y va a depender cómo es el mundo, ¿no es cierto? Esto que pareciera simple, fíjense que tiene una complejidad que no sé si la ven. O la ven compleja.
O sea, ¿cómo ustedes ven difícil saber si una afirmación es verdadera o falsa en base a esta teoría? ¿O no? Habría que demostrarlo, comprobarlo. Comprobarlo, ¿no es cierto? O sea, esta afirmación, ¿no es cierto? Precisamente se sustenta, se sustenta aquí en este gráfico, en que, como les dije, mi idea corresponde al mundo. Pero eso significaría que yo tengo que saber cómo es el mundo, al menos en el ámbito al cual me estoy refiriendo, para poder concluir si mi idea es verdadera o falsa. Y como acaban de decir ustedes, eso significa que hay que comprobarlo. Claro, pero comprobar científicamente es súper complicado. O sea, piensen ustedes que, supongan que yo afirmo algo un poquito más difícil, ¿ya? Algo pasó, se dio vuelta. Supongan que yo afirmo algo un poquito más difícil. Supongan que yo afirmo, a ver, disculpen, déjenme ver el chat. Aquí sí. Supongan que yo afirmo algo del presidente, pero algo más difícil de comprobar. Yo digo, el presidente Boric es una muy buena persona. ¿Okay? ¿Cómo comprueban eso? ¿Cómo saben si es verdadero o falso? Buscando hechos que ratifiquen ¿Hechos como cuáles? A ver, seamos como bien precisos. ¿Hechos como cuáles? lo que el mundo cree que sea correcto, no sé, que bese la guagua, que no, ¿Qué, perdón? ¿Qué? que vaya a hospitales, que bese la guagua, no sé, que Ah, ya, reciba a ya, la gente, ya. los clásicos. Ok, ya. Son observaciones, voy a llamarles datos o evidencias, ¿no es cierto? Que es lo que habla la ciencia. Son observaciones, datos, evidencia, que fíjate lo que voy a decir, que indirectamente uno los interpreta como indicadores de bondad. Tomó un bebé, se puso a conversar con un niño, ¿no es cierto? Con una anciana, o sea, con personas vulnerables, ¿no es cierto? Y eso puede ser un indicador de una buena persona, como también puede ser un puro show. ¿Sí? Cierto. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene esta teoría, ¿no es cierto?, es que establecer esa correspondencia para la mayoría de las afirmaciones en las cuales lo que yo afirmo no lo veo directamente, ¿ok? Es súper complicado. Por ejemplo, mira, les pongo un caso. Debate, ¿no es cierto? El sistema de pensiones, ¿ok? Están quienes afirman que el mejor sistema de pensiones es el actual, es decir, un sistema de capitalización individual. O sea, me descuentan plata y va a parar a mi cuenta y esa plata es mía y mi jubilación va a depender de cuánta plata ponga el sistema, ¿no es cierto? Y están los otros que dicen que el mejor sistema de jubilaciones es un sistema de reparto, ¿ok? Que es colectivista, no, la plata no es de la persona, sino que le aparece solamente cuánto ganaría de jubilación en función de lo que aporta, pero también hay una redistribución, pero en última instancia está en una cuenta general, no en una cuenta individual, eso es más solidario, etc. ¿Ya? Fíjense cómo podemos comprobar que un sistema es mejor que el otro. A ver, aventúrense. Creo que técnicamente no se puede, pero se puede comparar las sociedades que tienen los diferentes sistemas y ver cómo son. Ya, entonces, no se puede directamente, pero indirectamente, ya, todo lo que dice, vamos a otra sociedad. Ya, por ejemplo, les pongo un caso. Vamos a Argentina. ¿Ok? Son vecinos nuestros, culturalmente tenemos mucho más parecidos con los argentinos que con los nórdicos, ¿no es cierto? Estamos también en un estatus de desarrollo similar, o sea, no nos vamos a comparar con Singapur, ¿no es cierto?, que tiene un PIB per cápita como 4 veces más alto que el de nosotros. Uno dirá, buena comparación. Entonces yo te digo, mira, Argentina tiene un sistema de reparto.
¿Ok? Cuenta única. Y las pensiones son un fracaso. De hecho, son más bajas que el nuestro. Conclusión, ese sistema es un asco, horrible. Continuemos con el sistema de capitalización individual. ¿Estamos listos? ¿Lo comprobé? ¿O no? Pues, es un argumento válido, pero no sé si sirve para llegar a comprobar algo. Ya. Esa justo es la frase que quería sacarle. Como argumento está bueno, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy debatiendo y estoy justificando en base a esta teoría, ¿no es cierto? Este dato yo no lo puedo desconocer, porque precisamente me estoy basando en una correspondencia con la realidad, que no es exactamente la nuestra, porque la argentina no es la chilena, ¿no es cierto? Pero por lo menos estoy comparando con alguna realidad, ¿no es cierto? Ahora también, como ustedes dijeron, pero solo con ese dato tampoco es suficiente. Porque alguien me podría decir, oye, pero mira, Francia también tiene un sistema de reparto, ¿no es cierto? O España, ¿no es cierto? Vamos a España mejor, que ya más cercano a nuestra cultura, ¿no es cierto? Y España tiene un sistema de reparto y tiene un 80% de retorno. O 70, creo que. Entonces, es bueno. ¿Concluimos que es bueno? Sí. ¿Y qué pasa con el dato argentino? ¿Lo echamos a la basura? ¿Lo olvidamos? En esos casos hay datos extras que no se están considerando, como la ¿Cuáles son cantidad los de datos? población joven, que yo supongo que en ambos casos va a ser distante. Ya, ¿se fijan? Entonces, datos aislados por sí solos, ¿no es cierto? Te aportan algo, pero no es suficiente. Y además que, como acaba de decir Victoria, creo, Sí, la complejidad de variables de las cuales depende precisamente las jubilaciones, depende no solamente de cuánta plata recibe la gente, sino que también hay que entender cuánta plata recibe en función de cuántos jóvenes están trabajando actualmente, qué porcentaje le descuentan a las personas, porque no es lo mismo comparar dos sistemas en donde en uno te descuentan un 10 y en otro te descuentan un 20 o un 30, como en el caso de España, ¿ok? Entonces, claro, uno dice, oye, en España el 80 sí, pero le descuentan un 30% de las jubilaciones, y a nosotros nos descuentan un 10, ¿ok? ¿Se fijan? Entonces, no es fácil recurrir a un dato, ¿no es cierto? Que es precisamente un dato, es una proposición obtenida de la realidad, ¿ok? Para concluir algo, porque rara vez una pregunta o una opinión de un tema complejo depende de una única variable, ¿ok? Rara vez el dato por sí solo me pondera otros datos que podrían ir en contra, ¿no es cierto? Entonces, esta teoría es complicada, o sea, la evidencia con la cual yo me correspondo para ver qué tanto me correspondo con el mundo es muy difícil de recabar, de generar, de recabar y de procesar para utilizarla en un debate. ¿Okay? Aquí Joaquín dice, el problema recae en tener una pregunta simple que involucra más de X variables que se pueden medir por el ser humano. Claro, es que en los temas donde hay controversia, precisamente son temas en donde son complejos, y son complejos porque dependen de muchas variables. ¿Okay? Aquí nadie anda debatiendo, por ejemplo, no sé, si tomar agua es necesario o no. ¿Ya? O sea, sí, no hay que recurrir a muchas complejidades para ver que el agua es absolutamente necesario. No hay controversia en eso. ¿Ya? Pero ¿dónde hay controversia? En temas complejos, donde la evidencia siempre va a tender a ser insuficiente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo les puedo decir, bueno, además del tema de las pensiones, ¿no es cierto? Yo les puedo decir, tema controversial, que probablemente lo vamos a tocar en este curso. ¿Cómo disminuir las desigualdades económicas? Claro, las personas que reducen las desigualdades a una única variable tienden a tener opiniones dogmáticas. ¿Ok? Y tienden a pensar que el resto que opina distinto a ellos son unos estúpidos. Por ejemplo, yo les puedo decir, mira, las desigualdades las podemos reducir poniendo impuestos a los súper ricos. Y se acabó. No, estoy reduciendo el tema de la desigualdad, que es multifactorial, a una única variable, que es
la cantidad de impuestos que paga la gente que tiene mucho dinero. ¿Ok? Ahora, los que entendemos un poquito el tema de la desigualdad, sabemos que depende de muchos factores. Y los impuestos son uno, y desde mi punto de vista ni siquiera son los más importantes. Con la información que manejo, me atrevo a decir eso. Puedo estar equivocado. Estoy abierto a que alguien me diga, no, es la variable más importante. Hay un estudio que tomó 8 variables de las cuales depende la desigualdad y demostró que los impuestos explican el 40% de las desigualdades de todos los países del mundo. Si me topo con una evidencia así, cambio de opinión inmediatamente. Inmediatamente. Comentarios. Entonces, la teoría de la verdad es fácil de describir, pero es difícil de aplicar en una argumentación científica, pero es necesario. Es difícil, pero necesario. O sea, ¿cómo yo argumento científicamente? Viendo si la idea que sustenta mis posturas se corresponde con el mundo o no. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que buscar las evidencias que traten de abarcar las variables que sabemos de las cuales depende las complejidades del problema, analizarla y procesarla, y ahí me armo una opinión informada. ¿Y de dónde sacamos la evidencia? La sacamos de las bases de datos formales. ¿Okay? Y vamos a hacer eso en este curso. O sea, ¿dónde están esas bases de datos formales? Están, por ejemplo, los motores de búsqueda científicos que reconoce la OCDE, que reconoce la Web of Science, ¿no es cierto?, que reconoce las comunidades científicas y que cumple con todos los estándares de calidad que tiene la ciencia, que no son estándares infalibles, pero son los mejores estándares que conocemos. ¿Ya? Consultas. ¿Algún comentario? ¿Quieren que veamos algún ejemplo o es suficiente uno? Digo, perfecto, súper. Las evidencias, lo que se llama científicamente evidencia, ¿no es cierto?, son datos. Y los datos son proposiciones obtenidos de la realidad de forma más o menos directa. O sea, filosóficamente no existen el dato directo, ¿ya? O sea, todo dato es interpretado en última instancia. O sea, cuando yo observo, por ejemplo, algo y obtengo un dato por la observación, yo lo puedo verbalizar porque tengo un marco conceptual que lo interprete. ¿Ya? O sea, por eso no existe el dato bruto, existe el dato epistémico, en el fondo. Es aquel dato, ¿no es cierto?, que utiliza la ciencia, que se interpreta en el marco de una teoría, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mido la temperatura y el termómetro me marca una marca roja, ¿no es cierto? Claro, podemos decir que el termómetro está marcando 25 grados porque tenemos un marco conceptual que nos dice que esa columna está en una escala que la conocemos previamente, el concepto de temperatura lo tenemos en la cabeza previamente, y por eso podemos decir, aquí un dato, que la temperatura del ambiente es 25 grados. ¿Okay? A eso me refiero con que no existe el dato bruto. Por ejemplo, en mi idea, que me tiene obsesionado y que no sé si vamos a poner a prueba mientras yo te digo, ¿no es cierto?, que yo creo que existe vida primitiva en Enceladus. Esta es una foto de Enceladus. ¿Es Enceladus o Enceladus? Bueno, siempre tengo la duda. Lo que tenemos como dato, ¿no es cierto?, que en la cual yo justifico mi creencia, ¿ok?, mediante esta teoría de la verdad, es que se han detectado geysers, que estas que están aquí, ¿no es cierto?, son fotos de geysers que están en este satélite, y cuando han hecho mediciones químicas de estos geysers han encontrado gases que sustentan la vida, o sea, gases carbonados como el amoníaco, como el metano, gases nitrogenados como el amoníaco, ¿no es cierto?, agua, etc. Entonces yo tengo datos que dicen que mi idea algo se corresponde con que ahí habría vida.
pero no son concluyentes, ¿no es cierto? Porque yo interpreto eso como posiblemente hay una sopa primigenia que debería generar vida, pero no es concluyente. O sea, lo concluyente sería ir allá a tomar una muestra y ver algo análogo a una célula dividiéndose, ¿no es cierto? O sea, una entidad que se autoorganiza y se duplica. Sería como una evidencia ya concluyente, pero rara vez en un tema complejo existe la evidencia concluyente. Rara vez. Normalmente no son temas complejos donde uno puede hacer esa contrastación, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo afirmo, ¿no es cierto?, que no sé, porque Rodrigo tiene 22 años, ya, eso yo lo puedo evaluar con una correspondencia mirando el carnet, ¿no es cierto?, y su acta de nacimiento, y ahí puedo decir sí o no, ¿no es cierto? Ese tipo de proposiciones con un dato uno puede concluir si esto es verdadero o falso. Pero son las proposiciones más básicas de preguntas más simples, no de preguntas que involucran sistemas complejos multivariantes como los sociales. ¿Okay? Perdón, voy a saltarme esto un poquito. Entonces aquí surge la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y cómo saber o conocer el estado del mundo en un sistema complejo para poder concluir que mi idea es verdadera o falsa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ciencia? Dado que los temas son complejos y que muchas evidencias de distintas fuentes hay que ponderarlas para considerar la complejidad, ¿no es cierto?, y llegar a una conclusión, pues bien, tenemos que recurrir al máximo de evidencias posibles de las mejores fuentes conocidas, con distintas perspectivas, con distintos instrumentos, con distintos enfoques. Y ahí uno ejecuta lo que en leyes se entiende muy bien, ¿no es cierto?, la balanza. Es como la balanza de la justicia para ver si alguien es culpable o inocente, ¿ok? Esta sería la balanza de la verdad, ¿no es cierto?, para ver si una idea es verdadera o falsa, ¿ok? El problema es que eso requiere estudio. O sea, eso requiere que cuando yo justifico con esta teoría debo estar muy ilustrado del tema. Tengo que estar al tanto de la mayor cantidad y la mejor calidad de evidencias posibles respecto al tema que yo estoy pronunciando, ¿ok? Claro, por supuesto que podemos opinar desde la más absoluta ignorancia. Eso estamos absolutamente claros, ¿ya? ¿Podemos opinar desde la más absoluta ignorancia? Sí, podemos hacerlo. Pero la idea de este curso es que ustedes fundamenten o justifiquen sus ideas con argumentos científicamente válidos. Y cuando uno justifica desde la ignorancia, quiere decir que uno está simplemente defendiendo una idea basada solo en sus emociones más básicas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? y cuando los estudios científicos bien avalados se contraponen, por ejemplo, Yale estudia, no sé, porque el huevo hace mal, Harvard dice que hace bien, o Mira, cosas así. Ha pasado hartas veces con la carne, con sí, los muchas ácidos veces. grasos. Mira, es que en estos temas, y te voy a dar una opinión, ustedes obviamente pueden opinar lo contrario, en estos temas precisamente existen tres posibilidades. O sea, la teoría de la verdad te dice que una idea puede ser verdadera o falsa, y tú vas a concluir que es verdadera o falsa si es que hay evidencia suficiente para concluir que es verdadera, o hay evidencia suficiente para concluir que es falsa. Pero la tercera opción, que también existe en la ciencia, es concluir que no hay conclusión, que no sabemos. Fíjate. Ahora, ¿cuántas personas ante un debate complejo son capaces de decir, ¿sabes qué? Todavía tengo duda en realidad. No sé qué opinar en este tema. Por ejemplo, les pongo un caso que a mí me pasa. A pesar que lo que les voy a decir, yo lo justifico con una teoría que va más allá de la teoría de la verdad por correspondencia, sino que tiene que ver con la teoría coherentista, que la vamos a ver a continuación, pero pongo el tema. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú estás a favor o en contra del aborto en tres causales? La pulsión normal de la gente es decir sí o no. Y yo, ¿saben qué quiere que les diga? No sé qué postura tener, honestamente. Por Dios, qué complejo el tema. Y no tengo suficientes argumentos para inclinarme claramente a favor de una u otra. Sí, claramente, porque tengo argumentos para estar a favor y en contra de ambas. ¿Ok? Entonces, claro, respondiendo a lo que me preguntan, ante casos como ese, de que el huevo hace bien, hace mal,
La conclusión es que no sabemos si hueá se viene mal, porque en realidad es tan complicado, lo estamos estudiando. Ahora, la consecuencia social sería, bueno, ¿y qué hacemos ante la duda? ¿No actuamos? ¿O actuamos sobre la base de algún criterio que es como, mira, hay un caso que yo creo que la sociedad chilena actuó así. Ocurrió un estallido social, ¿no es cierto? Todos ustedes lo saben. ¿Ustedes saben cuál fue la causa del estallido? Si saben, no lo que creen que fue la causa del estallido, si saben cuál es la causa del estallido. ¿Lo saben? Yo intuyo que es una especie A de... ciencia cierta, no. No, ¿no es cierto? Estamos cegados por lo que hemos escuchado por la tele. ¿Se fijan? Yo concuerdo contigo, o sea, yo intuyo, pero es una intuición, no es una conclusión de un estudio, ¿no es cierto? Yo intuyo que tiene que ver con las injusticias del sistema legal, ¿no es cierto? Que mandaba a la gente que hacía colusión a clases de ética y al que se robaba una gallina 5 años en cárcel. Yo intuyo que tiene que ver con el alza al metro, yo intuyo que tiene que ver con la desigualdad económica, yo intuyo que tiene que ver con muchas cosas, pero todas esas cosas las intuyo y todavía no me explico, porque si fuesen todas esas intuiciones ciertas, igual hay algo que no me cuadra. ¿Cómo se incendiaron? ¿Cuántas estaciones? ¿12, 13, 14, 15? No me acuerdo cuántas. En un lapso de menos de una hora, de forma casi simultánea. ¿Cómo se incendiaron? Y yo soy químico. El material del metro no es combustible. El cemento no es combustible. El metal no es combustible. O sea, hay algo que no me cuadra ahí, ¿ya? Ahora, tampoco voy a levantar una teoría conspirativa. Así como, no, son los venezolanos, son los narcos. Puede que sí, puede que no, pero no tengo argumentos para decir que son. De hecho, que tengo dudas, no sé la verdadera causa. No sé si esto fue espontáneo, si fue concertado, si es la mezcla de las dos cosas. No sé. Ahora, ante esa duda que todos hasta el día de hoy la tenemos, ¿okay? O sea, todos los que hemos tratado de estudiar esto, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven la gente que opina de esto, estamos investigando, no sabemos, ¿okay? Todas las personas que se han preocupado de este tema, ¿no es cierto? Y que no sabemos, y los políticos tampoco lo supieron, ¿cómo actuaron los políticos para aplacar esto? Los políticos asumieron, fíjense, sin saber la causa, pero asumieron que la causa era un descontento social acumulado por injusticias políticas o económicas. Y levantaron la solución coherente con eso, que era una nueva constitución, que supuestamente ahí está el origen de la desigualdad. ¿Ya? Entonces a veces uno tiene que actuar incluso desde la duda, pero hay que actuar porque lo peor hubiese sido no hacer nada. ¿Okay? Okay, imagínense que ustedes no pueden respirar. Yo no sé por qué no pueden respirar, pero tengo que asumir las causas más probables, ¿no? O sea, deben tener algo en la boca, entonces le hago la resucitación. A lo mejor no tienen nada en la boca, pero es que hay que hacer algo, lo peor es dejarlos morir. ¿Ya? Eso. ¿Alguien puede estar detrás de todo? Es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero tampoco puedo concluir sí. ¿Ya? O sea, los que creen en teorías conspirativas dicen sí, hay algo detrás de todo, estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque hay un complot mundial. Eso no es teoría de la verdad por correspondencia. Esa, de hecho, es teoría de la verdad coherentista, que es la que vamos a ver a continuación. Dice Joaquín, en la sociedad los problemas se generan muy similar al cáncer, de forma espontánea por una célula, luego este lo pasa a otro y también existe un mal más de otro mal, como el megacáncer. O sea, claro, puede que el estallido social fue una especie de proceso medio cancerígeno, ¿no es cierto? Así como que se fue propagando a poco, y a lo mejor faltaba un gatillante, la chispa nomás para hacerla explotar. A lo mejor esa chispa fue alguien concertado y que prendió un metro y todos agarraron, como decimos en Chile, agarraron papas, ¿no es cierto? Y todos se pusieron a quemar. ¿No? Pero no sé, pues eso que suena también convincente, tampoco sé si es verdad. Entonces, la gente de ciencia, los que estamos en ciencia, no tenemos tanto trauma con decir no sé, o ser escéptico, decir, sé que suena bien, pero no, me falta evidencia.
De hecho, yo tengo más desconfianza con la gente que está segura que con la gente que duda, realmente. ¿Ya? Entonces, en problemas complejos nunca una evidencia es suficiente para decir ya se acabó la discusión, nada más que decir, y por lo tanto démosle para adelante. La ciencia siempre está abierta a la refutación, porque la teoría de la verdad por correspondencia entiende que la realidad es complicada y que las evidencias son la mayoría indirectas. ¿Ok? Voy a aceptarme esto. Sí. ¿Dudas, consultas? Ahora, mientras busco la otra diapositiva. La otra teoría, ¿no sé?, que está en juego y que también la utilizamos en un debate argumental es la teoría coherentista. ¿Okay? Denme un segundo para abrir acá la diapositiva respectiva, ¿no es cierto? Que es cuando yo argumento, ciertamente, ¿no?, pero argumento sobre la base de principios. ¿Qué significa esto? Que yo tomo premisas que son ampliamente aceptadas por la razón que sea. Yo no estoy diciendo que son premisas aceptadas solo por estudios científicos, ¿ya? Estoy diciendo que son premisas ampliamente aceptadas por la sociedad. Y esas premisas las utilizo de apoyo para defender mi idea. No sé si se entiende, o veamos ejemplos. O sea, la teoría coherentista dice que una idea es verdadera en la medida en que se apoye en otras premisas que consideramos como confiables o consideramos como verdaderas, ¿ok?, en el sentido científico o social de la palabra. Va a depender si ustedes confían en la ciencia o no. No sé si se entiende. Si ustedes quieren aportar un ejemplo, yo les doy uno. ¿Se entiende? ¿Se Sí. entiende? Creo que es como los que piensan en el esoterismo, que creen en eso porque ellos consideran que es real. ¿Tú tienes un ejemplo por ejemplo, una afirmación esotérica que está sustentada en un marco esotérico? No, pero a mi idea, los que creen en el esoterismo, es que no creo en ese caso, por eso, que están como tan avalados que dicen, no, si yo busqué con, no sé, un psicólogo que me dijo que esto sí es bueno y así. Ya. ¿El Miren, karma? el que se me ocurre, que no lo encuentro esotérico, pero sí lo encuentro conspiranoico, es los que defienden la idea de la Tierra plana. Ellos no tienen evidencia. Ninguna, la verdad. ¿Okay? De hecho, las veces que ellos han intentado obtener evidencia, les termina saliendo el tiro por la culata. ¿Ya? Yo siempre confieso esto, uno de mis mejores amigos es terraplanista. ¿Okay? Y lo peor de todo es que, para mí, ¿no es cierto?, es que él además, su profesión es ingeniero geomensor. O sea, él además tiene argumentos técnicos, los cuales me cuesta rebatir porque yo no soy de esa área. ¿Okay? Pero fíjense, ¿qué es lo que dicen en general las teorías conspirativas? Dicen, mira, la Tierra es plana, ¿no es cierto? ¿Y en qué se sustenta esto, no es cierto? Se sustenta en que, supongamos, voy a caricaturizar esto un poco, pero para que me entiendan, ¿no es cierto? La Biblia dice que es plana. La Biblia no dice eso, pero supongamos, según ellos lo interpretan así. Incluso apelan a un capítulo de la Biblia a un capítulo, a unos escritos que no fueron puestos a la Biblia deliberadamente, ¿ya? Entonces dicen, están los escritos de Enoch, ¿no es cierto?, que supuestamente fue uno de los apóstoles que después negaron su escrito y no lo pusieron ahí, que dice que la Tierra es plana. Existe una conspiración mundial, o sea, existen grandes poderes que controlan el mundo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación? No, existen grandes poderes que controlan el mundo.
No, ¿Comparten esa afirmación? no. ¿Tú no? Yo en parte sí, ¿Tú en parte sí? por el manejo de los medios. Está el lado occidental, por ejemplo, y el ruso, para dar un ejemplo ahora, que son casi opuestos. Miren que claro, ¿qué tipo de grandes poderes? Por ejemplo, podemos decir poderes económicos. Y si tomo lo que dice Rodrigo para hacerlo convincente, o sea, voy a poder tratar de convencer a Victoria, ¿no es cierto? Mira, existen grandes poderes económicos. Uno dice, ¿ticket verde? Sí, existen grandes poderes económicos. Pues te los puedo nombrar, ¿ya? Las personas que tienen más plata en el mundo, no sé, Elon Musk, Jeff Bezos, Rockefeller, no sé, JP Morgan, no sé, etcétera, ¿no es cierto? ¿Existen grandes poderes económicos? Sí. ¿Estos poderes económicos controlan los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación? Dice, bueno, ticket verde, sí, sí. Unos son dueños de CNN, otros son dueños de Fox News, otros son dueños de Al Jazeera, otros son dueños de RTTV. Y en Chile, ¿qué decir? ¿No es cierto? Tercera premisa. Y los medios de comunicación quieren controlar a la población. ¿Comparten esa premisa o no? O sea, y los grandes poderes a través de los medios de comunicación quieren controlar a la población. ¿Comparten esa premisa? Yo sí, según yo, creo en el sentido común. Es casi de sentido común, ¿no es cierto? Nos quieren vender lo que no queremos, nos quieren hacer convencer cosas que para que no nos rebelemos, ¿no es cierto? Quieren explotarnos diciendo que lo que ganamos es mucha plata y es poca, no sé, todo lo que ustedes quieren. Suena seductor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ley que arman los terraplanistas? Dicen, bueno, en ese contexto tiene sentido pensar que la NASA forma parte del poder. ¿Sí o no? La NASA pertenece al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está controlado por estos mismos poderes económicos. ¿Sí? ¿Es lógico? ¿Comprenden? Lógico, ¿no es cierto? Entonces, es lógico pensar que la Tierra es plana y que la NASA es solamente un aparataje mediático para hacernos creer que es esférico. Porque si supiéramos que es plana, nos revelaríamos a la autoridad. Y aquí Joaquín dice, ¿qué ganan con mentir sobre el mundo plano o esférico? Bueno, esa pregunta, Juan, se la hice a mi amigo, y en realidad yo tengo la misma pregunta que tú. ¿Y qué gana de que sea redonda o plana? ¿Cómo no vamos a revelar por eso? ¿Que a quién le importa la geometría del planeta a efecto de tomar la decisión de su vida? No sé. Pero bueno, ellos arman de esa entelequia que suena como convincente. O sea, una teoría conspirativa es que yo sustento una idea sobre la base de un montón de ideas que son psicológicamente muy potentes. Claro, esta pieza de qué ganamos es como la pieza débil de toda esta entelequia. Pero para ellos eso es verdad. O sea, los que creen realmente eso, porque hay gente que no lo cree realmente y lo hace solamente para ganar dinero. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? Pero los que creen realmente esto, utilizan intuitivamente la teoría de la verdad por correspondencia. ¿Ok? ¿Me siguen? Ahora, yo no digo que hacer eso, la teoría de la verdad por correspondencia, sea intelectualmente deshonesto. Yo digo que cuando uno argumenta para debatir, uno debe argumentar con las dos teorías, o sea, con la teoría por correspondencia, buscar las mejores correspondencias con los datos del mundo, pero también hay que argumentar con la teoría coherentista, que es la que acabamos de escribir, que es apelar a premisas de amplia aceptación que sean lógicamente coherentes con lo que yo creo, ¿ya? Si uno lo hace bien, es decir, apelando a premisas que efectivamente le den fortaleza y son premisas fuertes, ambas formas de argumentar son terriblemente potentes. ¿Ok? A ver, les voy a hacer un desafío, no sé si me van a seguir, si no, voy a tener que yo dar un ejemplo. ¿Ok? Denme una idea de cualquier tema, pero que sea controversial, ¿no es cierto? Denme una idea, una postura respecto a cualquier tema que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y vamos a tratar entre todos de buscar
fundamentos coherentes bajo esta teoría coherentista. A ver, no sé si alguno de ustedes se atreve a dar una idea así que sea lo que yo llamo provocadora. ¿Okay? Jesús no existió. Jesús no existió. Okay, ahí tú tienes una idea provocadora. Ahora, defendamos esa afirmación, ¿no es cierto?, sobre la base de una teoría coherentista. ¿Qué ideas generales ustedes podrían tomar de amplia aceptación para concluir, por lógica, que entonces tiene sentido pensar que no existió? Hipotético. Vivimos en una simulación. Ya. A ver, si tú pones... no, esto de vivimos en una simulación te refería al caso de la Tierra esférica o en el caso de Jesús. Entrar un tema, que vivimos en una simulación. Ya. También podemos entrar a defender coherentemente esto. Vamos por partes, tomemos esos dos. Eso no existe y vivimos en una simulación. Es como la Matrix, ¿no es cierto? Bien. Vamos al caso de Jesús. ¿Qué ideas generales ustedes podrían utilizar que más o menos se le llama ideas fuerza? O sea, ¿qué premisas generales serían coherentes, que tengan aceptación, serían coherentes con esa conclusión? Que se necesita un mito fundacional. A ver, tú dices, a ver si te interpreto bien. Toda religión necesita un mito fundacional. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Toda religión necesita un mito fundacional. ¿Están de acuerdo con esa frase? Podemos empezar a ver y defenderlas. Sí, mírate, los budistas hablan de... ¿cómo se llama el príncipe este que se transformó en Buda? No lo recuerdo muy bien. Siddhartha Gautama. Siddhartha, ¿sí? Los budistas tienen a Siddhartha. La gente que profesa la religión islámica, ¿no es cierto?, tienen a Mahoma. También tienen un mito fundacional. Los mormones tienen a Joseph Smith. Los taoístas tienen a Confucio. O sea, perdón, tienen a Lao Tse, perdón. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, y todas estas personas tienen una mitología detrás. No estoy diciendo que no existieron, pero aunque hayan existido, tienen una mitología detrás. Joseph Smith se sabe que existió, por ejemplo, pero no fue una simple persona. De acuerdo a los mormones, tengo entendido que es una persona que que Dios le entregó una especie de como escritos en oro, algo así por el estilo, ¿no es cierto? Que le da información que no tenía la Biblia, algo así. Y ahí verdad revelada. Claro, o sea, hay una mitología. ¿Ya? Entonces esa idea es fuerte. ¿Qué otra gran idea podríamos utilizar para sustentar la afirmación que Jesús no existió? Por ejemplo, mire, lo puede ayudar. Toda persona que existió, cuando muere, queda un cadáver. ¿Sí? ¿Comparten eso, no? Sí. No vamos a entrar a discutir eso, ¿no es cierto? Si una persona muere, cuando termina de existir, ¿no es cierto? Pero queda un cadáver, quedan sus restos, huesos, lo que sea. Han encontrado huesos de Tutankamón, ¿ya? Entonces uno podría tomar esas dos ideas, fuerza, ¿no es cierto? O alguna otra más, ¿ok? Para decir, mira, toda religión tiene un mito fundacional, toda persona cuando muere hay huesos, no hay ningún registro de restos del cuerpo de Jesús, no hay ningún registro y por lo tanto tiene sentido pensar que Jesús no existe. Y por lo tanto lo que sabemos de él es un tema de mitos de una entidad que nunca existió. ¿Me siguen? Sí. No estamos apelando a nada no fuimos a buscar ningún dato al mundo, fíjense. Nos basamos en premisas fuertes. Claro, uno podría decir, pero esas premisas sí tienen datos que las apoyan.
perfecto, pero podrían no tenerlo. Lo importante es tener premisas fuertes. ¿Me siguen? Sí. El tema de vivimos en una simulación, ahí tienen que ayudarme, porque no he reflexionado sobre esa posibilidad. A pesar que he visto videos que dicen vivimos en la Matrix, ya se me arriba bastante, pero esos videos sí apelan a datos, ¿ya? O sea, apelan como a malformaciones de unas secuencias de videos que de repente aparece y se aparece una persona. Ahí estaríamos como en el lado de la teoría de la verdad por correspondencia, no por coherentista. ¿Okay? ¿Cómo ustedes defenderían que vivimos en una simulación? Ahí me cuesta a mí verlo, ¿no? No sé qué premisa utilizar. Se le ocurre, ¿no? Porque aquí me pusieron un tema que es media, disculpa que le digo a usted, media millennial o generación nueva, ¿no es cierto? Ya tú tienes una premisa, ¿cierto? Que dice que existe, tengo entendido que se lo plantean los físicos, ¿eh? Existe la posibilidad que existe, o sea, está la posibilidad que existan más mundos de forma limitada. ¿Okay? Esa es una afirmación que creo que varios físicos incluso la defienden, ¿ya? No sé en base a qué teoría, ¿ya? Ahí tienen una idea de fuerza, no sé si tienen otra idea de fuerza que se sustente con que vivimos en una simulación. Pues la física y la matemática calza. Puede ser que que esté modelado. Ese argumento es bien potente, es un argumento metafísico con el cual algunos defienden hasta la existencia de Dios, ¿no? Que la física y la matemática están cuadrando, ¿no es cierto? Claro, de hecho ese argumento lo he escuchado varias veces, dicen que no puede ser una casualidad de que nuestro lenguaje matemático prediga con tanta precisión la realidad. Por lo tanto, tiene sentido. Y lo otro es decir, y la realidad es ordenada, tiene estos principios legales que coinciden. Entonces, tiene sentido pensar que la realidad está diseñada. ¿Ok? Aquí dice, de la misma forma que un computador de 2 bits va a 2 bits, el nuestro tiene un límite incluso químico, pero que de eso pase a estar en lo cierto. No, claro, sí. Nosotros no estamos discutiendo si finalmente la frase es verdad o no, estamos discutiendo cómo tú la argumentas científicamente en base a ideas, fuerzas que son coherentes. Y ahí ustedes dieron tres, ¿no es cierto? El tema de la correspondencia entre la matemática y la física, el tema de la posibilidad de varios mundos, el tema de que tiene sentido entonces pensar que hay un diseñador inteligente y por lo tanto tiene sentido pensar que la realidad es una simulación creada para nosotros. Una cosa así. ¿Ya? Ahí te están defendiendo. Miren, hay un tema que yo me acuerdo mucho, el cual a mí me sorprende cómo la sociedad cambió de opinión, mayoritariamente. O sea, cuando yo veo así como cómo opina la gente hoy en día, la gente de su edad, me he dado cuenta que ha cambiado mucho respecto de la opinión que tiene la gente de mi edad respecto a cuál tema. Fíjense. Opinión. Debemos legalizar la prostitución. ¿A favor o en contra? Lo escucho. La escucho. Interesante, es polémico. Y para ambas posturas podemos hacer un esquema coherentista. ¿Ok? Pero quiero armar un sistema coherentista con ustedes en base a la opinión que ustedes manifiestan. No la que tengo yo. Yo no puedo elegir una. Ya, tú estás en estado de duda. Súper, es bien que lo digas. Mm. Ahora, la Yo pregunta igual que... estaría en estado. ¿Perdón? ¿Tú también estás en estado de duda, Victoria? Sí, igual. Ok. Mira, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a dar mi opinión. ¿Ya? Y en esta opinión yo sí tengo una postura. A pesar que reconozco argumentos en la visión en contra. Pero creo que desde mi escala de valores, ciertamente, desde mi escala de valores, yo creo que la opinión en contra es débil.
un poco más débil que la que defiendo. Yo sí estoy a favor de la legalización de la prostitución. ¿Ok? Pero fíjense, voy a fundamentarla coherentistamente. Si ustedes quisieran fundamentarla correspondentistamente, probablemente me van a aportar datos que me van a destruir. Pero piensen lo siguiente. Díganme si ustedes comparten la siguiente premisa. Toda persona tiene derecho a ganarse su sustento económico. Sí, ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? sí. Difícil estar en contra de eso, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a ganarse su sustento económico. A ganárselo. No a que le den el sustento, no, que se lo gane. ¿Ok? En su fondo, toda persona tiene derecho a trabajar. ¿Ok? Y fíjese, voy incluso a extender esa frase. Toda persona tiene derecho a trabajar en lo que quiera y pueda, en la medida en que no le haga daño a los demás. ¿Sí? ¿Están de acuerdo Sí. con eso? Sí. Ok. Toda persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo en la medida en que no le haga daño a los demás. ¿Están de acuerdo? También. Sí. Por lo tanto, la conclusión lógica es que toda persona tiene el derecho a trabajar con su cuerpo. Esa es la conclusión lógica. Ustedes me aceptan las dos premisas anteriores. ¿Sí? Sí. Suena convincente, ¿no es cierto? Pero también quiero ser justo. Denme premisas generales que sustenten la opinión contraria, en contra de la prostitución. Porque las hay. La explotación humana. Ya, la explotación humana no es buena. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué otra premisa? Uno puede decir, la explotación humana no es buena o es moralmente reprochable o la explotación humana debe ser prohibida. Listo, estamos de acuerdo con eso. Que no lo voy a discutir yo, ¿no? Tampoco. Pero denle, les faltan otras premisas para llegar a la conclusión de que la prostitución debería prohibirse. ¿Cuál es la otra premisa? ¿Les cuesta encontrarla, no? ¿O no se atreven a decir? No, yo en lo personal no tengo más, pero sé que si se legalizan las cabitas de 19, 20 años, la gozarían como locos. Más que nada por eso. Entonces, ¿cuál premisa es la que falta? Yo le digo, formalicen la premisa. La extra. Pues estamos claros que la explotación humana es reprochable. Fíjense, lo voy a ayudar. La otra premisa sería algo más o menos así. Vender el cuerpo es un acto de explotación. O dicho de otra forma, el que una persona pueda comprarle el cuerpo a otra es un acto de explotación. ¿Están de acuerdo con eso? Que el ser humano pasa a ser mercancía. Ustedes lo dijiste mejor que yo, ¿cierto? Ponerle precio al cuerpo humano es un acto de explotación. Y la conclusión lógica, por lo tanto, es que dado que la prostitución le pone precio al cuerpo humano, entonces deberá ser prohibido. ¿Sí? ¿Me siguen? Por supuesto, lo que tú dices, Joaquín, ¿no es cierto? Que el ser humano ya es mercancía de otra forma, no deslegitima la postura en contra de la prostitución sobre la base de las premisas que acabamos de decir. Es decir, si tú me tomas como ejemplo otras formas de mercantilización del cuerpo humano,
bajo las premisas generales también deberían ser prohibidas, si es que tú eres lógicamente coherente con lo que defiendes. ¿Okay? Por ejemplo, les pongo el caso. La lucha MMA, artes marciales mixtas, también son personas que mercantilizan su cuerpo. Les pagan por ser golpeados y golpear a otros. ¿Okay? Por lo tanto, eso también debería ser prohibido si aceptamos las premisas generales. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa es la teoría coherentista. Uno toma premisas que tienen una amplia aceptación. En este caso, fíjense, las premisas, muchas de ellas no son científicas, son morales. Cuando yo les digo a usted, toda persona tiene derecho a trabajar en lo que quiera para ganarse la vida, ¿no es cierto?, sin hacerle daño a los demás. Esa afirmación no es científica, es moral. Se tiene una aceptación porque compartimos una escala de valores que coincide con eso. ¿Me siguen? Y por eso es convincente. Y por eso el tema de la prostitución es tan complicado. Porque están en tensión dos valores. El valor de la libertad para que quien quiera haga lo que quiera con su cuerpo y trabaje lo que quiera, ¿no es cierto? Y está el valor de la vida humana, ¿no es cierto? O de la dignidad humana, ¿no es cierto? De que una persona no puede hacer lo que quiera con el cuerpo de otras o pena de pagar, porque eso es mercantilizar la vida humana. ¿Ok? El valor de la vida o de la dignidad humana, ¿no es cierto?, está en juego. Eso no es fácil el caso. Hay posturas coherentistas para ambas, perdón, hay esquemas coherentistas para ambas posturas. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que en todo debate tengamos muy claro cuál es la pregunta del debate. ¿Ok? Porque fíjense, y aquí con esto termino. La pregunta que yo le acabo de plantear es si debemos legalizar la prostitución. ¿Ok? No estamos discutiendo la pregunta de si a las personas, a los trabajadores sexuales, les deberían pagar más o menos. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo si la prostitución es peligrosa o no. Estamos discutiendo si hay que legalizarla. Porque si cambiamos la pregunta, cambia el debate. ¿Ok? Entonces siempre es importante decir ya, ¿qué pregunta vamos a debatir? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O bien? Claro, es un hecho que la prostitución ya existe y ha existido casi desde que existe la humanidad, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿No es mejor darle un orden social mínimo? Claro, aquí tú estás dando otro argumento, Joaquín, con el cual tú coherentistamente estarías defendiendo la postura a favor. ¿Cuál sería ese argumento? Es decir, premisa general, la prostitución ya existe. Premisa general 2, es imposible en la práctica evitar que exista. Por lo tanto, las cosas que son inevitables, otra premisa, ¿no es cierto?, hay que ordenarlas, porque ya que no se pueden evitar, hay que controlarlas. Entonces la conclusión lógica bajo esas premisas es que deberíamos legalizar la prostitución, porque sería una forma de darle un orden. Porque es inevitable, está en la esencia humana, somos seres sexuales, ¿no es cierto?, tenemos pulsiones, y la gente pudiendo intercambiar dinero por sexo, si la otra persona necesita dinero y la otra persona necesita sexo, va a ocurrir ese intercambio de gusto. ¿Ok? Entonces, más que una pregunta, Joaquín, tú me estás dando otro argumento de otra naturaleza,
coherentista para defender la postura a favor de la legalización. Estamos en la hora, disculpen, no quiero tomarles hora de su almuerzo. Vamos a quedar hasta aquí, entonces. Por favor, lean los documentos que estamos subiendo. Yo voy a subir uno de teoría de la verdad, que creo que ya lo subimos. Estamos en contacto y nos vemos este otro martes, por favor. Avísenle a sus compañeros que vengan, porque hoy vinieron muy pocos. Los felicito a ustedes, no los voy a retar. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao. Ya, vamos a responder tu duda de la próxima clase, Joaquín. Te confundiste un poco. Chao, profe. Ok, chao.